dio su insensato corazón y los hombres se abrazaron con los hombres y las mujeres con las mujeres, cambiando su uso natural, etc. Bueno, tiene un juicio por homofobia. Por leerla, por leer. Un obispo que leyó La lectura de la misa. Y la comentó dentro de la Basílica de Luján, santuario nacional. Entonces, hay que hablar claro. No vamos a apedrear a nadie, no vamos a perseguir a nadie, nadie va a ser excluido del trabajo, pero hay que decir la verdad. La verdad es que esta no es la voluntad de Dios. Así de punto, ¿no? Y de que claro. Es una conducta antinatural, que es una conducta que además es disolvente para la sociedad. Y bueno. Ahora, hay quien está pretendiendo eliminar de la Biblia, del Corán o de otros textos cualquier referencia que haya a la censura a la homosexualidad, que me parece también absurdo, ¿no? Sí. Bueno, desde hace tiempo están tratando de eliminarla, por lo menos que no se predique. Es decir, la presión ante lo que Naciones Unidas y organismos internacionales se llama líderes religiosos, que puede ser un párroco, un pastor, un rabino, un obispo católico, un obispo protestante, bueno, los líderes religiosos. La presión sobre los líderes es que los líderes religiosos callen esos pasajes del Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Incluso hay curas católicos, herejes, que ya le están dando una interpretación a modo a cosas, sí. a cosas muy concretas. Por ejemplo, el relato bíblico de Sodoma y Gomorra. Pues ese no tiene interpretaciones, bueno, evidentemente clarísimo. Yo conozco teólogos, rectores de universidades católicas con título en Sagradas Escrituras recibido en Alemania, que dicen que ese párrafo, que ese relato no se refiere a la homosexualidad, sino que se refiere a la falta de caridad a la hora de dar hospedaje al... No. Bueno, o sea, si tú lees ese capítulo de la historia de Lot... Pero eso yo se lo digo. No, eso yo claro se lo digo, no. Es decir, yo conozco un rector de Universidad Católica especializado en Sagradas Escrituras, con título en Alemania. Qué bárbaro. No puede. Que cuando le sacan ese tema, bueno, se enreda en una explicación que duró media hora para demostrar que no se refería a una cuestión de homosexualidad o de lo que sea, es clarísimo. sino se refería a la falta de acogida, a la falta de inclusión, a la falta de albergar al peregrino, no sé. No es así. Bueno, sí, bueno, ya lo sé. Ahora, nosotros ya sabemos. Yo creo que una de las tareas más difíciles que usted ha emprendido y la más valiente además es el hecho de desnudar las intenciones de los organismos internacionales en contra de la vida, en contra de la familia. Creo que ahí es haberse metido entre las patas de los caballos. ¿Sí o no, monseñor? Entre las patas de los caballos. ¿Sí o no? Sí, puede ser, sí. Sí, porque... Es que gracias a usted conocemos, monseñor, y es la verdad, que cuáles son las acciones de Naciones Unidas, cuáles son las acciones de la del Fondo de la Infancia, de UNICEF, de la UNICEF, etcétera, de la UNESCO, de la UNESCO, sabemos, pero gracias a su información, porque de otro modo no lo hubiéramos sabido, ¿no? Ahora, bueno, no soy solo yo, nunca fui solo yo. Pero ya gracias a Dios va habiendo más gente, más que sigue los documentos, porque una de las cosas que al comenzar notamos es la falta de precisión de la información que manejaban las agencias católicas. Entonces dijimos, no, acá tenemos que ser más precisos, si no esto es poco serio.
En una reunión de la ONU celebrada hará alrededor de 15 días, pues se dijo, no, señor, decía en qué reunión, en qué fecha, ¿en qué día? ¿Quién la presidía? Bueno, ¿quién estaba presente? Sí, bueno, ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Bueno, ¿no? Pues claro, sí, bueno. Lo básico del periodismo. Es que la información de las agencias católicas hasta hace un tiempo era así. Por eso también nos decidimos a informar. Ojo, no he cambiado el modo de informar, yo habré cooperado a cambiarlo. Hay mucha gente en Europa, hay mucha gente en Estados Unidos que está haciendo lo mismo que yo, pero el tema es dar precisión, ¿no? Y claro, en ese momento era aprender a leer los documentos para decir, señores, salud reproductiva es aborto encubierto. Eso lo dijimos y lo dijo el cardenal López Trujillo en el año 92. Sí, lo recuerdo. Salud reproductiva es aborto encubierto. Un eufemismo. Bueno, se nos pusieron en contra no solo los políticos del momento, sino gran parte del mundo, digamos, del mundo católico. Que ahora sabemos que es una realidad, que es una... Y ahora todas las leyes de salud reproductiva ya ha dejado de ser un eufemismo porque contienen, como por ejemplo la de España, contienen concreta y explícitamente el aborto. Cuando en el año 94 advertimos, ojo, sale más de 50 veces la palabra género en el documento del Cairo, no Beijing, el Cairo, un año antes. Bueno, sí, pero vamos a decir que entendemos género como la interpretación tradicional de que el ser humano se divide en dos sexos, varón, mujer. Bueno, pero eso es insuficiente, El cardenal López Trujillo se quedó afónico de decir eso es insuficiente en cuanta reunión hacía. Y eso que alguien llamó manía de López Trujillo de convocar congresos y llamar obispos, era justamente para decirles esto y decirlo él con la autoridad de cardenal. Señores, género es otra cosa. Nosotros en Argentina teníamos ya... Género era gramatical, ¿no es cierto? Bueno, era un término gramatical. Yo me acuerdo mucho, cuando yo leí lo de género dije... Bueno, ¿de qué en el año, es decir, nosotros contábamos en Argentina con el estudio sobre género de una psicóloga de raza hebrea, atea por supuesto, que explicaba perfectamente cómo la perspectiva de género tiene su origen en la izquierda neomarxista, y hablaba de los 5 sexos. No sé si habrá habido otra cosa tan explícita en ese momento. Se lo mandamos al cardenal, el cardenal trabajó con otra gente, y bueno, pero todo el mundo, a pesar de eso, a mí en el mundo católico, por nombrar a esta señora en una conferencia, teniendo el trabajo de ella publicado en la mano, por nombrarla me han dicho que falto a la caridad. Pero ¿dónde está la falta a la caridad? Bueno, ahí está. Sí. Es decir, cualquier elemento era válido, y es válido lamentablemente en algunos ambientes católicos ahora, cualquier elemento para denostar a los pro vida. Y lo peor no es que los ataquen los de afuera, como los abortistas o los homosexuales, o los activistas homosexuales, sino que nos ataquen los de adentro. Qué doloroso. Para los cuales somos fundamentalistas, somos cavernícolas, faltamos a la caridad. Bueno. Pero ahí están los hechos, monseñor. Ya lo sé, de poco a poco los hechos nos han dado la razón. Esto de la ideología de género es verdaderamente, pues yo lo considero una verdadera tragedia, porque
Además, una tragedia porque pocas personas identifican lo que es la ideología de género, no lo entienden, ¿no es así? Sí. Entonces que a ver, una explicación sencillita, monseñor. Como toda palabra usada por la ONU, por el nuevo orden mundial, por la cultura de la muerte, es ambigua. Si se habla de género a las mujeres, es hablar de aborto, anticoncepción, esterilización, Derechos reproductivos. Derechos reproductivos. Sí. Si se habla de género a los hombres, es hablar de homosexualidad, es hablar de bueno, las parejas gay, los casamientos, los llamados casamientos, ¿no? Entre comillas, casamientos. Entonces, es como todas estas palabras polivalentes, según a quien se apliquen. Si se habla de género aplicado a los niños, bueno, es hablar directamente de educación sexual, de hacer jueguitos de cambios de roles con chicos de 5 años. Qué pena. Sí, disfrazar a un chico varón de mujer y disfrazar a la mujercita de 5 años de varón, y entonces hacer obras de teatro de cambio de roles. ¿Para qué? Para inculcarles que la homosexualidad es una opción más. Es terrible porque la ideología de género pretende que creamos, o sea, y que nos convenzamos de que ser hombre o mujer no es un accidente de la naturaleza, que el rol que desarrollamos como hombre o mujer depende del entorno cultural y de la educación, sí, del entorno lo cual cultural, es totalmente falso. Del entorno cultural y del deseo personal. Porque fíjese, últimamente en Argentina se aprobó una ley en el Parlamento, la última votación que fue en el Senado la aprobó por unanimidad de los presentes, porque los 5 senadores que estaban en contra se retiraron para no votar en contra. ¿Y qué fue lo que aprobaron? Bueno, aprobaron la Ley de Identidad de Género, por la cual uno puede presentarse a la autoridad administrativa, ni siquiera a la autoridad judicial, para que le den un documento que rectifique el sexo asignado al nacer. Ay, no puede ser. Dice la ley. Así. El sexo asignado al nacer. Es la abolición del concepto de naturaleza. Es increíble. Es increíble. Entonces uno puede recibir ese documento, se le cambia hasta la partida de nacimiento, y solo debe intervenir el juez si la persona quiere volver a su sexo original o al sexo asignado al nacer en primera instancia. Es increíble. Es como, pues además habla de una gran incultura, porque ¿cómo va a ser el sexo asignado al nacer? O naces niño o naces niña. Punto. Bueno. ¿Quién lo asignó? Bueno. O sea, lo asignó Dios. Bueno. Entonces ahí está, es decir, el cambio cultural, sí, de mentalidad, de revolución cerebral, digamos, es absoluto y total. Yo creo que la gente debe conocer este trabajo de usted, más aún de lo que ya se conoce. Que lo lean los padres de familia, que lo lean las mamás, que lo lean los maestros, que se den cuenta de lo que se está cocinando. Monseñor se da cuenta en el 92 de lo que venía. Bueno, ¿no? Antes. Porque mi padre, que fue funcionario de la FAO y funcionario de la Organización de Estados Americanos, yo me acuerdo, yo tenía 7, 8 años y mi padre llegaba a casa sacándose el saco, después de saludarnos a todos, decía: estos tipos quieren esterilizar a todas las inditas, quieren esterilizar a todas las pobres, quieren esterilizar. Y yo tenía 7 años, ahora tengo 65, y me acuerdo de lo que nos decía mi padre en mi casa. Que además lo hicieron, ¿no? ¿Y lo hicieron? Que además lo hicieron. No sé cuántas mujeres habrán sido esterilizadas en el tercer mundo. Sí. Millones.
de todas las maneras ahí posibles. comenzaba la gran Ajá. revolución, digamos, de la cultura de la muerte. Ahora, se escucha mucho hablar de este nuevo orden mundial.